Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1641. Avance. El primer grillete de las reglas. Pagoda antigua del caos. Primer piso. Yin Feng se encontraba familiarizándose con sus extraordinarios atributos. Aunque su capacidad mental fuera decenas de órdenes de magnitud superior, su velocidad de pensamiento no aumentaría por sí sola, aún requeriría un proceso de adaptación. Además, este atributo mental cambiaba constantemente de valor, fluctuando aleatoriamente entre el nivel 49 y el 99. Si no lograba adaptarse, su cerebro colapsaría rápidamente, impidiéndole aprovechar al máximo el efecto de dichos valores. Afortunadamente para Yin Feng, ya fuera por su velocidad de pensamiento o por sus atributos aún mayores de fuerza, constitución y agilidad, pudo adaptarse a ellos en el menor tiempo posible. 10 minutos, 20 minutos. En menos de media hora, Yin Feng ya se había familiarizado con los atributos súper elevados y en constante cambio. Además, sus pensamientos y reacciones ya se habían adaptado a atribuir valores que cambiaban miles de veces por segundo. Con cada cambio, podía reaccionar a tiempo y adaptarse a un conjunto completamente nuevo de atributos tetradimensionales. Esto le permitió recuperar el control total sobre su cuerpo, como si fuera una extensión de su voluntad. Cuando entró por primera vez en esta antigua pagoda del caos, Yin Feng era como una mosca sin cabeza, incapaz de controlar con precisión ni siquiera las partes de su propio cuerpo, y mucho menos de usar ese cuerpo para luchar. El daño de área es inútil contra este rugidor de nivel primigenio. En cuanto a los ataques normales, el daño no es suficiente, solo puedo usar habilidades de un solo objetivo para derrotarlo. Por este motivo, antes de que Yin Feng se adaptara completamente a sus atributos, le resultaba difícil derrotar al rugidor de nivel primigenio. Pero ahora se había adaptado a sus atributos y había recuperado el control perfecto de su cuerpo. Sus atributos tetradimensionales cambiarían miles de veces por segundo, pero con cada cambio, él podría aprovechar la oportunidad. Una vez que sus atributos de fuerza y agilidad alcanzaran un orden de magnitud superior al nivel 80, Yin Feng atacaría instantáneamente, lanzando extinción instantánea o hoja de aniquilación contra el rugidor. La salud del rugidor finalmente comenzó a deteriorarse lentamente. Este tipo tenía una salud excesiva y, debido a que sus atributos eran demasiado altos, la divinidad de Yin Feng no era suficiente para que el efecto pasivo de la gran autoridad de la destrucción fuera efectivo. Aunque la gran autoridad de la destrucción le permitía a Yin Feng ignorar la defensa y la reducción de daño, aún existía un límite. La existencia primigenia actual superaba con creces el límite actual de la gran autoridad de la destrucción. Los efectos de borrado y aniquilación de la gran autoridad de la destrucción se basan en los límites de mi nivel de existencia. Aunque mis atributos son explosivos ahora, mi nivel sigue siendo 100. Yin Feng se sentía un poco impotente ante esto. ¿Por qué el límite de esta gran autoridad de destrucción no estaba relacionado con los valores de los atributos? De ser así, el límite podría mantenerse, pero por ahora no podía hacer nada. Afortunadamente, el orden de magnitud del atributo de Yin Feng era lo suficientemente alto como para que, con tal de que alcanzara aleatoriamente un orden de magnitud superior al nivel 80, superara el orden de magnitud del atributo del rugidor primigenio, permitiéndole infligir daño efectivo al oponente. Al mismo tiempo, Yin Feng observó que este rugidor de nivel primigenio carecía de inteligencia. Originalmente pensé que los 99 pisos de esta antigua pagoda eran antiguos subordinados de nivel primigenio del dios antiguo del caos. Ahora parece que no es así. Quizás lo que está aprisionado dentro de esta torre son solo algunas criaturas de nivel primigenio que existieron en la era original. Un golpe, 2 golpes, 3 golpes. Yin Feng atacó al rugidor docenas de veces por segundo, infligiendo daño efectivo en cada ocasión. Al adaptarse perfectamente a sus atributos, el rugidor de nivel primigenio era como un cordero ante él, completamente incapaz de resistirse. En apenas unos segundos, la barra de salud del rugidor se vació. Aunque poseía cierto grado de capacidad de recuperación vital, estaba lejos de ser tan rápida como los ataques de Yin Feng, y en última instancia, no pudo resistirlos. Inmediatamente después, el colosal cuerpo del rugidor se disipó en luz negra,
que luego se condensó en un portal de teletransportación que conducía al segundo piso de la antigua pagoda del caos. In Feng voló hacia él. Ante él se extendía el segundo piso de la antigua pagoda del caos, con un entorno idéntico al del primero. Un vacío negro apareció en lo alto del techo, y gradualmente, hilos de seda descendieron, entrelazándose rápidamente en una telaraña negra. Una araña negra gigante emergió del vacío y aterrizó sobre la telaraña. ¿Es una araña de nivel primigenio? In Feng entrecerró los ojos y, al mismo tiempo, escuchó una notificación del sistema que indicaba que sus primeros grilletes estaban a punto de llegar. Crack. Una serie de sonidos de cadenas surgieron del vacío, y entonces In Feng sintió una cadena de bloqueo del vacío que lo aprisionaba. Aunque no afectaba sus movimientos, le imponía una restricción. Reglas de control activadas. Tu atributo de corrección de impacto regresa. En ese instante, In Feng vio como su atributo de corrección de impacto, que originalmente fluctuaba aleatoriamente entre los niveles 49 y 99, de repente cayó a 98,68 millones de veces. Este era el valor original de corrección de impacto de In Feng, que normalmente sería suficiente. Sin embargo, In Feng se enfrentaba ahora a una existencia primigenia. ¿Fue suficiente esta cantidad de corrección de impactos? In Feng lo desconocía, pero por el momento no planeaba usar el poder del caos para liberarse de esas restricciones. Al fin y al cabo, solo disponía de 38 unidades de poder del caos, y sin duda debía reservarlas para los momentos más críticos, para romper las restricciones más importantes. Al mismo tiempo, justo cuando In Feng pasó el primer piso de la antigua pagoda y llegó al segundo piso, el antiguo Kun del caos que esperaba afuera se mostró algo sorprendido. Esta sombra pasó el primer piso en poco más de 20 minutos. Aunque los enemigos del primer piso no representan ninguna amenaza, si uno no puede adaptarse a sus propias características, ciertamente no podrá derrotar al enemigo. Simplemente no sé a cuántos atributos se adaptó. Si logra adaptarse al 30%, podrá superar el primer piso dentro del tiempo asignado. Si logra adaptarse al 50%, podrá aprobar en aproximadamente media hora. Su tiempo actual indica que debería haberse adaptado al 60 o 70%. El antiguo Kun del caos, naturalmente, desconocía que In Feng se había adaptado por completo a todos los atributos, y que solo le bastaron unos segundos para derrotar al objetivo. De otro modo, In Feng no habría necesitado tanto tiempo para derrotar a su oponente, 10 minutos habrían sido suficientes. Y los beneficios de la completa adaptación de In Feng a los cambios de atributos se hicieron rápidamente evidentes. Cuando su corrección de impacto se vio limitada a su valor original, no le importó y lanzó directamente un ataque contra el gigantesco monstruo araña negra de nivel primigenio que apareció ante él. Los atributos corporales en constante cambio derivados del caos otorgaban a los ataques de In Feng una sensación extremadamente rítmica, y los métodos de control de telarañas más orgullosos de la araña negra fueron completamente incapaces de penetrar la gran autoridad de la libertad de In Feng. El efecto de la gran autoridad de la libertad permitió a In Feng ser inmune a cualquier control. Este punto seguía siendo efectivo incluso al enfrentarse a una existencia primigenia, porque no se trataba de un efecto de un talento, sino de un efecto inherente a una gran autoridad. Al igual que la gran autoridad de romper fronteras, con la gran autoridad de romper fronteras, cualquier escudo o barrera aún podría ser rápidamente destruido por In Feng, pero su talento de grado original derivado, ninguna frontera irrompible, sería destruido por los medios de nivel primigenio de una existencia primigenia. Capítulo 1642. El antiguo y caótico Kun está completamente desconcertado. Esta sombra es demasiado rápida. Debido a esto, el efecto de muerte garantizada de 4 golpes de In Feng fue contrarrestado por existencia primigenia. Esto se debía a que los métodos de nivel primigenio del oponente tenían una influencia divina demasiado alta, y aunque los diversos atributos de In Feng habían alcanzado el rango 49 a 99, su influencia divina no había cambiado. Además, los valores de atributos como el nivel de habilidad tampoco habían cambiado. Todos los cambios se aplicaron únicamente a los atributos de combate directo. En este momento, In Feng, enfrentándose a la araña negra de nivel primigenio, contrarrestó el método de control más poderoso del oponente, apoyándose en el efecto de la gran autoridad de la libertad. Entonces aprovechó la oportunidad para lanzar un ataque. Aunque su atributo de corrección de impactos volvió al nivel original de In Feng, su valor de corrección de impactos ya no era bajo, y el punto más crucial era que la araña negra de nivel primigenio que tenía delante no era conocida por su atributo de evasión. De hecho,
Podría decirse que esta araña negra de nivel primigenio nunca le había prestado atención a su propio atributo de evasión, lo que provocó que su atributo de evasión fuera muy bajo en comparación con sus otros atributos. Por supuesto, aún así, para un jugador de nivel 100 como Infeng, su tasa de evasión seguía siendo bastante alta. Aunque la tasa de aciertos final de Infeng fuera aceptable, su tasa de aciertos en el ataque final fue de solo alrededor del 3%. Por suerte, la frecuencia de ataque de Infeng era lo suficientemente rápida. Podía atacar docenas de veces por segundo, y cada vez que atacaba, sus atributos estaban en su punto máximo, lo que le permitía golpear eficazmente varias veces por segundo, infligiendo un daño efectivo a la salud del oponente. Y así, apenas medio minuto después, Infeng finalmente agotó la salud de la araña negra de nivel primigenio, pasando así al segundo piso de la antigua pagoda del caos. A continuación, el tercer piso. En este piso, se añadió otra restricción a Infeng, con el efecto de limitar la velocidad de liberación de habilidades de Infeng a un máximo de 13 veces por segundo. Esta era una restricción completamente ajena a los atributos de Infeng, una restricción adicional. Para un jugador promedio, esta restricción impuesta por la regla sería casi fatal. Debido a que Infeng se había adaptado completamente a sus cambios de atributos, podía atacar cuando sus atributos eran lo suficientemente altos, infligiendo el mayor daño con el menor número de ataques. Pero si surgieran otros competidores, les sería imposible lograrlo tan rápidamente. Incluso si lograban llegar al segundo o tercer piso, era porque desataban miles de habilidades por segundo en un frenesí. Seguramente unas pocas habilidades irían reduciendo la salud del objetivo, ¿verdad? Simplemente lo irían desgastando poco a poco. No podían controlar el momento de sus ataques, por lo que necesitaban una frecuencia de ataque suficientemente alta para asegurar que infligían un daño efectivo a la existencia primigenia. Pero Infeng no necesitaba eso en absoluto. Incluso un máximo de 13 lanzamientos de habilidades por segundo fue suficiente. Debido a que Infeng originalmente solo lanzaba docenas de habilidades por segundo, y cuando lanzaba algunas habilidades, los atributos de Infeng solo estaban aleatoriamente en el rango 80 o superior. Ahora, solo necesitaba elevar la condición de lanzamiento de habilidades al rango 90. Lanzar 13 habilidades por segundo ya era suficiente para Infeng. En definitiva, la cantidad de daño que podía infligir por segundo sería prácticamente la misma que antes. Medio minuto después, Infeng, portando 2 grilletes, eliminó por la fuerza a la bestia gigante de nivel primigenio que custodiaba el tercer piso de la antigua pagoda. Entonces, era el cuarto piso. Los continuos avances de estos 2 pisos de la pagoda hicieron que el antiguo Kun del Caos, situado en el exterior, cuestionara directamente su existencia. Porque el avance de Infeng fue simplemente demasiado rápido. Le llevó más de 20 minutos abrirse paso a través del primer piso. Pero atravesar el segundo y tercer piso les llevó menos de medio minuto. ¿Qué estaba pasando? Utilizó todo su poder del caos para romper las restricciones de estas 2 plantas. Esta sombra solo posee 38 hebras de poder del caos en total. Si las usa tan pronto, ¿qué pasará con las restricciones posteriores? Por supuesto, para el antiguo Kun del Caos, incluso si Infeng usó el poder del caos y rompió las cadenas de las reglas para derrotar a la bestia gigante de nivel primigenio que lo custodiaba en medio minuto, ya era increíblemente impresionante. Porque esto significaba que la adaptación de Infeng a su atributo caos había alcanzado al menos el 90%. Sin embargo, el antiguo Kun del Caos desconocía que Infeng aún no había utilizado el poder del caos para romper las cadenas de las reglas. Simplemente había desgastado al objetivo hasta la muerte, soportando un valor de corrección de impacto bajo. Aunque la tasa de acierto final era solo del 3%, lo que significa que básicamente golpeaba una vez cada 2 segundos de ataque, el daño de Infeng en cada golpe se maximizaba, y cada golpe quitaba una buena cantidad de salud. Si la recuperación del oponente no era lo suficientemente fuerte, Infeng podía debilitarlo en menos de medio minuto. Además, Infeng ya estaba creando la fisura de la hoja de la muerte. La fisura de la hoja de la muerte que creó ahora tenía fácilmente una magnitud de daño superior al rango 150, pero no podía ignorar la defensa y la reducción de daño de existencia primigenia, por lo que el daño final infligido no alcanzaría el rango 100. Además, Infeng esperó específicamente hasta que sus atributos alcanzaran aleatoriamente el rango superior al 95 antes de crear fisura de la hoja de la muerte, maximizando así el daño de la fisura de la hoja de la muerte lanzada. Cuando fuera necesario, podría desatar toda la fisura de la hoja de la muerte a la vez. Infeng predijo que, especialmente contra oponentes con una recuperación más rápida,
necesitaría la capacidad de matar instantáneamente, ya que no podría desgastarlos lentamente como antes. Cuarto piso. Quinto piso. Sexto piso. Las restricciones impuestas a Yin Feng se hicieron cada vez más numerosas. Dentro de la antigua pagoda del caos, estaba completamente envuelto en grilletes de reglas ilusorias, pero estos grilletes de reglas tuvieron poco impacto en Yin Feng. Por ejemplo, la restricción del tercer piso limitaba la frecuencia de liberación de habilidades de Yin Feng a un máximo de 13 veces por segundo. Y la restricción del quinto piso limitaba la velocidad de movimiento de Yin Feng, pero cabe señalar que incluso si Yin Feng no podía moverse y estaba inmovilizado, podía aparecer en cualquier lugar donde hubiera una sombra a través de danza de las sombras, por lo que no restringía en absoluto las acciones de Yin Feng. También estaba el grillete de reglas en el octavo piso, que limitaba la resistencia de Yin Feng a la fijo marchitar. Una vez alcanzado el 100% de acumulación de marchitar, el daño de ataque de Yin Feng se reduciría considerablemente, pero Yin Feng poseía el linaje primigenio del maestro de las bestias devoradoras de estrellas, habiendo fusionado innumerables partes de criaturas de antaño en su interior para formar las habilidades de criaturas de antaño. Había recolectado cientos de miles de partes de criaturas antiguas que absorbían únicamente el afijo superior. Con tan solo activar una habilidad de criatura de los viejos tiempos correspondiente, podría absorber por completo la energía del afijo superior que recibió. Podría decirse que, con el linaje de nivel primigenio del maestro de bestias devoradoras de estrellas y Yin Feng habiendo acumulado suficientes habilidades de criaturas de los viejos tiempos, el afijo superior ya no era una preocupación para Yin Feng. Únicamente la restricción impuesta en el noveno piso limitaba el atributo físico de Yin Feng, restaurándolo a su atributo físico original. Yin Feng solo podía usar un hilo de poder del caos para romper esta restricción. No había otra opción. Si su atributo físico volvía al rango 16, Yin Feng simplemente no podría resistir los ataques de existencia primigenia. Aunque podía mantener su salud incluso después de que se agotara durante cierto tiempo debido al efecto del ángel ala de la muerte, esta era una carta de triunfo y no podía revelarse tan pronto. Y el poder del caos tenía un total de 38 usos. Usar uno ahora no tendría un gran impacto. Cuando Yin Feng llegó al 10º piso de la antigua pagoda del caos con un ímpetu imparable, el antiguo Kun del caos que estaba fuera ya estaba completamente estupefacto. Porque Yin Feng superó cada piso subsiguiente en menos de medio minuto. Esta velocidad era simplemente demasiado rápida. Capítulo 1643. El descubrimiento de Yin Feng. La esencia del caos. El antiguo caos Kun jamás se esperó esto. Inicialmente se pensó que este grupo de aspirantes simplemente estaba cumpliendo con el trámite, pero la velocidad de avance de Shadow fue sorprendentemente rápida. ¿Podría ser que ya haya dominado por completo el atributo del caos, que está en constante cambio? El antiguo caos Kun lo consideró un poco inverosímil. Cuando se adaptó al atributo caos, no era tan rápido. Sin embargo, Yin Feng aún no había alcanzado muchos niveles, por lo que el Kun del caos ancestral no estaba seguro. Le parecía que este retador podría haber agotado parte de su poder del caos por adelantado. Pero poco después, se dio cuenta de que algo andaba mal. Porque la velocidad de avance de Yin Feng en la antigua torre del caos se mantuvo constantemente en torno al medio minuto. Después del piso 15, aunque la velocidad de avance disminuyó un poco, seguía siendo de solo unos 50 segundos. El antiguo Kun del caos sabía que probablemente se había topado de nuevo con algunas restricciones de reglas, lo que provocó que el daño infligido por Yin Feng fuera menor, pero no mucho. Después del piso 21, la velocidad de avance de Yin Feng se redujo a unos 3 minutos. Después del piso 24, el tiempo de avance se extendió a unos 12 minutos. Era evidente que las constantes restricciones seguían reduciendo significativamente el daño infligido por Yin Feng, y también era evidente que Yin Feng no utilizaba el poder del caos para eliminar los efectos de dichas restricciones. Pero en el piso 26, la velocidad de avance de Yin Feng se redujo repentinamente de 15 minutos en el piso anterior a 80 segundos. El antiguo caos Kun se quedó atónito. ¿Qué estaba pasando? Recordó que la bestia guardiana del piso 26 era mucho más fuerte que las bestias anteriores. Naturalmente, no lo sabía. Yin Feng seguía investigando. En el piso 26, Yin Feng calculó que si continuaba así, le tomaría 20 minutos matar a esa bestia, así que no tuvo más remedio que finalmente desatar 2 habilidades de clon de sombra, más el efecto pasivo que aumentaba el número de clones de sombra. Creó directamente 17 clones de sombra. Este era actualmente el límite de Yin Feng para el número de clones de sombra. La aparición de 17 clones de sombra
en circunstancias normales, podría aumentar el daño total infligido por Yin Feng hasta 18 veces su cantidad original. Pero Yin Feng descubrió que al crear clones de sombra, los atributos de estos 17 clones de sombra cambiaban de forma independiente y aleatoria. En otras palabras, Yin Feng quería controlar a esos 17 clones de sombra, lo que añadía un número desconocido de niveles de dificultad. Por suerte, Yin Feng ya se había adaptado a la velocidad del cambio al familiarizarse con sus propios atributos, que cambiaban aleatoriamente. Ahora, aunque tenía que controlar 17 clones de sombra más, solo necesitaba familiarizarse con ellos durante 10 o 20 segundos para lograrlo. Ese tipo de habilidad estaba completamente fuera del alcance de los demás jugadores. Debido a esto, en el piso 26, la velocidad de asesinato de Yin Feng fue en realidad más de 10 veces superior a la anterior. El antiguo Kun del Caos que estaba fuera, naturalmente, no sabía esto. Aunque era la existencia primigenia la que custodiaba este desafío, no podía observar la situación específica dentro de la antigua Torre del Caos. Incluso pensó que Yin Feng había eliminado de golpe algunas restricciones que afectaban la producción. Pero Yin Feng solo había usado el poder del caos una vez hasta el momento. Afortunadamente, las restricciones impuestas por el poder del caos no tendrían efectos negativos ni limitaciones posteriores. Cuando Yin Feng comenzó a usar clones de sombra, su capacidad de producción se disparó instantáneamente, pero el requisito previo era que necesitaba la capacidad de controlar con precisión cada uno de los clones de sombra. Cabe señalar que los atributos de estos clones de sombra, en este entorno específico, no eran sorprendentemente los mismos que los de Yin Feng, lo que hacía que los requisitos operativos de Yin Feng fueran ridículamente altos. Se supone que los clones de sombra replican los atributos de mi cuerpo principal. Ahora bien, los atributos de los clones de sombra son en realidad diferentes a los de mi cuerpo principal, y se generan aleatoriamente por separado. Esto también significa que los atributos actuales de mi cuerpo principal no son valores fijos en absoluto, incluso si se genera un valor determinado de forma aleatoria, no significa que mi atributo sea ese valor. Era un poco como el gato de Schrödinger. ¿Esto es el caos? Yin Feng estaba pensativo. El caos, al parecer, no era lo que había visto, un simple valor numérico aleatorio, sino un valor completamente variable. Incluso los clones de sombra que replicaban por completo los atributos del cuerpo principal tenían atributos completamente diferentes a los del cuerpo principal. Entonces Yin Feng volvió a pensar, si los atributos del verdadero cuerpo del dios del caos ancestral también se encontraban en ese estado caótico en aquel entonces, ¿acaso ese tipo no se habría sentido muy frustrado al luchar? Si al intentar matar a un oponente no consiguiera repetidamente valores de atributos altos de forma aleatoria, ¿no sería incapaz de matarlo? Además, al ser un dios del caos ancestral, también tendría que observar constantemente a qué valor cambiaban sus atributos, como yo, y luego atacar cuando el valor fuera lo suficientemente alto. Yin Feng siempre pensó que este punto era muy irrazonable. Así pues, en los siguientes niveles de desafío, Yin Feng comenzó una nueva ronda de observación. De todos modos, para Yin Feng, en ese momento no había necesidad de preocuparse por ser asesinado por una bestia gigante de nivel primigenio, por lo que, con tiempo suficiente, no había ningún inconveniente en intentarlo más y observar más. Piso 28. Piso 29. Piso 30. Atravesando piso tras piso, Yin Feng probó diversos métodos. No fue hasta el piso 32 que finalmente descubrió una pista. Cada vez que elegía atacar cuando mi atributo de fuerza estaba en el nivel 49, atacaba un total de 100 veces. Después de eso, mi atributo de fuerza casi nunca bajaba aleatoriamente al nivel más bajo de 49. El mínimo estaba básicamente por encima del nivel 50, y la probabilidad de aparecer en el nivel 70 u 80 era significativamente mayor. El motivo por el que descubrió este patrón fue porque la bestia guardiana de este piso era un hombre de piedra. La frecuencia de ataque de este hombre de piedra de nivel primigenio era muy lenta, requiriendo 3 segundos de carga antes de poder atacar. Después de varias pruebas de 3 segundos, Yin Feng finalmente comprobó los resultados anteriores. Entonces, los cambios aleatorios en este atributo de caos no son realmente aleatorios puros, sino más bien pseudo-aleatorios. Si ataco cuando el valor es bajo, la probabilidad de que mi próximo ataque tenga un valor alto aumentará. Es como el porcentaje de golpes críticos en algunos videojuegos. Por ejemplo, si la probabilidad de golpe crítico es del 50%, con aleatoriedad verdadera, existe una pequeña probabilidad de que 10 ataques consecutivos no sean golpes críticos. Pero con pseudo-aleatoriedad,
como máximo se producirán 6 golpes no críticos consecutivos, y el séptimo ataque será definitivamente un golpe crítico. Del mismo modo, si se producen golpes críticos consecutivos, la probabilidad de que los ataques subsiguientes sean golpes críticos irá disminuyendo progresivamente, precisamente para evitar situaciones de golpes no críticos consecutivos o golpes críticos consecutivos. ¿El patrón aleatorio de este atributo de caos es el mismo? Yin Feng no pudo evitar reflexionar. Naturalmente, no había descubierto este patrón antes porque, aunque siempre elegía atacar cuando sus atributos eran de alto nivel, también era atacado constantemente por bestias gigantes de nivel primigenio. Al ser atacado, los atributos de Yin Feng también necesitaban naturalmente determinar un valor numérico para surtir efecto, y Yin Feng no intentó manipular deliberadamente este valor. Por eso la anterior aleatoriedad de atributos de Yin Feng parecía verdadera aleatoriedad. Pero en este piso 32, la frecuencia de ataque del hombre de piedra de nivel primigenio disminuyó significativamente, y en los 3 segundos que tardaba el oponente en cargar, Yin Feng pudo observar un resultado muy puro. Capítulo 1644. Kun antiguo y caótico. ¿Esto es científico? Tras lanzar continuamente ataques con atributos de poder de nivel 49, los valores subsiguientes de los atributos de poder dentro del rango aleatorio aumentaron significativamente. Así pues, el antiguo dios del caos acumula estos valores en tiempos normales. Y cuando realmente sea necesario, ese golpe atronador será sin duda el ataque de mayor valor. Yin Feng sintió que había descubierto algo. Además, en sus batallas anteriores, había notado que los valores aleatorios de sus atributos eran demasiado estables. Quería un atributo de nivel 99 para matar instantáneamente a una bestia gigante de nivel primigenio con un solo ataque, pero nunca se había topado con uno. Porque cada vez que el valor del atributo superaba el nivel 90, Yin Feng aprovechaba la oportunidad de este alto valor para lanzar un ataque, liberando ese alto valor. Por lo tanto, la probabilidad de que sus cambios de atributos posteriores alcancen aleatoriamente el nivel 99 se volvería cada vez más baja. En este preciso instante, Yin Feng ya tenía más de 30 grilletes de reglas sobre él, 4 o 5 de los cuales estaban relacionados con afijos superiores, que no tenían ningún impacto en Yin Feng. Otros suprimieron algunos de los valores de combate de Yin Feng, como la precisión, la evasión, el multiplicador de golpe crítico, la bonificación por ataque por la espalda, el alcance de la habilidad, etc. Esto, en efecto, redujo un poco el daño de Yin Feng, pero no hasta un grado inaceptable, por lo que Yin Feng no utilizó poder del caos para disiparlos. Cuando llegó al piso 33, el patrón que Yin Feng había descubierto finalmente le resultó útil. Porque la bestia gigante de nivel primigenio en el piso 33 era el gigante adamantino, cuya característica era ser invencible la mayor parte del tiempo, solo perdiendo brevemente su invencibilidad durante 0,001 segundos cada 12 segundos. Además, la velocidad de recuperación de PV del gigante adamantino era extremadamente rápida. Si uno no aprovechaba la oportunidad para eliminarlo de un solo golpe, sería imposible derrotar a este jefe. Ahora debo atacar cuando los valores son bajos. De esta manera, puedo acumular valores esperados más altos más rápidamente. Yin Feng era bastante sensible a los valores. Además, durante este tiempo, necesitaba evitar los ataques del oponente tanto como fuera posible, para no ser golpeado en un valor de nivel alto y afectar el rango de valores aleatorio subsiguiente. Esto también fue relativamente fácil de resolver en ese momento. Yin Feng usó directamente Encarnación de las Sombras, volviéndose invulnerable. El gigante adamantino, por casualidad, no tenía ninguna habilidad de área de efecto que pudiera acortar la duración de la habilidad de Yin Feng, así que Yin Feng pudo usar Encarnación de las Sombras infinitamente. Así que, Yin Feng hizo que sus 17 clones de sombra atacaran deliberadamente cuando los valores eran bajos, únicamente para acumular la probabilidad de valores altos. Comúnmente conocido como un cojín. En algunos juegos, este método se utiliza para mejorar el equipo. La diferencia radicaba en que otros amortiguaban las tasas de éxito, mientras que Yin Feng ahora amortiguaba los daños. De esta forma, en el momento en que el gigante adamantino levantara su invencibilidad, Yin Feng no tendría que preocuparse de si sus atributos eran altos o bajos, simplemente podría desatar una ráfaga de ataques, que muy probablemente resultaría en un daño de alto nivel provocado por valores de alto nivel. Justo cuando Yin Feng estaba sufriendo el daño de cojín de su clon de sombra. Afuera, el antiguo Kun del Caos también se relajaba. Porque conocía muy bien la dificultad del piso 33 de esta antigua Torre del Caos.
No era exagerado decir que el desafío del piso 33 fue un obstáculo insuperable. Si uno no lograba descubrir ciertos patrones especiales, el gigante adamantino, que era casi siempre invencible, podía bloquear fácilmente a los retadores, impidiéndoles matarlo en 60 minutos y, por lo tanto, fracasar en el desafío. Sin embargo, justo cuando los Kundelcaos ancestral estaban pensando esto, de repente vieron que el desafío del piso 33 de la torre antigua del caos de Infeng había tenido éxito. El antiguo caos Kun quedó conmocionado. ¿Qué estaba pasando? El piso 33 acababa de empezar hacía solo 2 minutos. ¿De verdad fue derrotado por esa sombra? ¿Fue esto científico? Fue completamente irrazonable. Podría ser que de repente tuviera suerte y desatara una oleada de daño de gran valor justo cuando el gigante adamantino levantó su invencibilidad. El antiguo caos Kun era un poco incierto. Porque, en circunstancias normales, el rango aleatorio de atributos de un retador tiende hacia los valores centrales. Que el gigante adamantino perdiera su invencibilidad y desatara un daño letal de un solo golpe era prácticamente imposible. A menos que, el retador hubiera desencadenado continuamente ataques de bajo nivel antes de eso, o hubiera sido atacado cuando tenía valores bajos, solo entonces podría aumentarse la probabilidad de una explosión en un momento crítico. Si fue pura suerte, entonces esa suerte fue verdaderamente increíble. Incluso con la fuerza barra diagonal mandato de la suerte, sería casi imposible lograrlo. Entonces, esta sombra tiene una alta probabilidad de ya comprender los cambios en los valores del caos. El antiguo caos Kun no pudo evitar preguntárselo, pero comprender este punto era inútil, pues la operación en sí era extremadamente difícil. Primero, había que adaptarse perfectamente a los cambios de atributos en el cuerpo, y segundo, había que evitar los ataques enemigos al tener atributos de alto nivel. La frecuencia de ataque del gigante adamantino seguía siendo muy alta, era imposible esquivarlos todos. Una vez alcanzado, con un atributo de alto nivel, todos los esfuerzos serían en vano. Sin embargo, esta sombra logró aprovechar la oportunidad y derrotar al gigante adamantino a los 2 minutos de iniciada la batalla. Esta capacidad había superado por completo la estimación del antiguo Caos Kun. Dado que ya pasó el piso 33, es perfectamente posible que también pueda pasar el siguiente piso 66. El antiguo Kun del Caos se puso inmediatamente solemne. En un principio, se pensaba que las posibilidades de Infeng de superar el desafío y obtener la gran autoridad del caos eran escasas. Después de todo, era la primera vez que alguien desafiaba a la gran autoridad del caos desde la antigüedad. Con una dificultad tan elevada, ¿cómo podría alguien tener éxito en su primer intento? Pero ahora parecía que la situación era un tanto delicada. En este momento, Infeng amortiguó una oleada de daño. Sus 17 clones de sombra lanzaron miles de ataques de bajo nivel contra el invencible gigante adamantino. Hay que saber que los clones de sombra son invulnerables e incluso carecen de cuerpos físicos. Así no serían atacados ni se destruirían sus valores de daño amortiguado. Cuando el gigante adamantino levantó por primera vez su invencibilidad, los 17 clones de sombra atacaron simultáneamente, desatando colectivamente 107 niveles de daño. Pero este daño seguía siendo 100 veces menor que el necesario para matar instantáneamente al gigante adamantino. Su barra de HP solo bajó un 1%. No había otra manera. El gigante adamantino de nivel primal en el piso 33 ya había alcanzado un HP máximo de 109 niveles. Aunque solo fuera un nivel superior, la dificultad para matarlo aumentaría 10 veces. Infeng vio que miles de ataques amortiguados aún no eran suficientes, así que no se apresuró, continuando amortiguando hasta la 9ª vez que el gigante adamantino levantó su invencibilidad. Cada clon de sombra ya había amortiguado decenas de miles de ataques de bajo nivel. La oleada final estalló directamente con un total de 110 niveles de daño, matando instantáneamente al gigante adamantino. Infeng calculó brevemente y descubrió que cuando los 17 clones de sombra estallaron, sus atributos estaban todos entre los niveles 80 y 98, lo que significaba que el acto de amortiguar el daño era completamente efectivo. Por supuesto, cuanto más avanzaba, más difícil era amortiguar los daños. Tras varios periodos de amortiguación, el valor más bajo de nivel 49 ya no se seleccionaba aleatoriamente, solo se podían elegir valores de nivel 50 o superior. Más tarde, ni siquiera los valores de nivel 60 o superior se podían seleccionar aleatoriamente, aparecían valores de nivel 70 como mínimo. Para el momento del estallido final, muchos clones de sombra habían alcanzado valores de atributos de al menos nivel 80,
y la probabilidad de obtener aleatoriamente valores superiores a nivel 95 era ya muy alta. Luchar de esta manera es, sin duda, mucho más rápido y eficiente que antes. Los labios de Yin Feng se curvaron ligeramente hacia arriba. Sin embargo, al llegar al piso 34, Yin Feng descubrió que este piso le imponía inmediatamente dos restricciones. Capítulo 1645. ¿El clon de sombra ha desaparecido? Hay algo aún más siniestro. Dos grilletes de reglas. Yin Feng comprendió de inmediato las reglas de la antigua pagoda del caos. Entre los pisos 34 y 66, debería haber dos grilletes adicionales en cada piso. En cuanto a partir del piso 66, se añadirán 3, o posiblemente incluso 4, restricciones reglamentarias en cada piso. Este nivel de dificultad es un poco alto. Yin Feng también se puso serio. Aunque tuvo un total de 38 oportunidades para romper las cadenas de las reglas, si se calcula de esta manera, el número total de cadenas de las reglas sería de 198, o incluso potencialmente 231. Aun teniendo 99 oportunidades para usar el poder del caos, no pudo romperlas todas, por no mencionar que Yin Feng solo podía usar el poder del caos unas 30 veces ahora. Por lo tanto, cómo utilizar este poder del caos se volvió crucial. Mientras una restricción de reglas no tuviera un impacto particularmente significativo, Yin Feng podía simplemente hacer la vista gorda. Solo al encontrarse con una restricción de reglas relativamente fatal valía la pena consumir un uso de poder del caos. Por ejemplo, en este momento, los dos grilletes que aparecieron en el piso 34 de la antigua pagoda del caos sellaron primero el equipo de zapatos de Yin Feng, dejando ineficaces tanto sus atributos básicos como especiales. Yin Feng observó sus botas de aniquilación fría, extintor de civilizaciones. Sus atributos básicos solo añadían algo de velocidad de movimiento, unos pocos miles de agilidad y más del 1000% de alcance de habilidades. El sellado de estos atributos básicos tenía poco impacto en Yin Feng, porque el poder de combate de Yin Feng no provenía de aquí. Además, el sellado de los efectos del equipo solo volvería ineficaces sus atributos básicos y especiales. Pero en realidad, el atributo más importante de las botas de Yin Feng no eran sus atributos básicos ni especiales, sino el poder óseo que él mismo les había infundido. El poder de los huesos añadió 3 atributos de combate adicionales extremadamente altos: porcentaje de agilidad, eficiencia de conversión del atributo de agilidad y porcentaje de velocidad de movimiento. Estos 3 atributos no estaban sellados. Mientras los atributos del poder de los huesos siguieran siendo efectivos, los atributos básicos de Yin Feng no disminuirían demasiado, e incluso podría decirse que casi no tendrían impacto. Por supuesto, esto solo era cierto para Yin Feng. Si fueran otros jugadores los que desafiaran, a medida que se sellara más y más equipo, sus atributos inherentes quedarían como despojados de todo, sin apenas nada. Solo Yin Feng podía ignorar casi por completo este tipo de restricción que sellaba el equipo. En cuanto al segundo grillete, anuló los 5 sentidos de Yin Feng. La vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto quedaron completamente ineficaces en ese momento. Esto resultó un poco problemático para Yin Feng, pero ya estaba acostumbrado a usar la percepción de sombras original, por lo que deshabilitar sus 5 sentidos no fue un gran problema y el impacto no fue significativo. Yin Feng se enfrentó directamente a la bestia gigante primigenia en el piso 34 de la antigua pagoda. Entonces descubrió que, a partir del piso 33, todas las bestias gigantes primigenias subsiguientes parecían poseer largos periodos de invencibilidad, con solo breves periodos de liberación de invencibilidad. Al mismo tiempo, se caracterizaron por ataques más frecuentes y métodos más diversos. Por ejemplo, al llegar al piso 35, la bestia gigante primigenia de ese piso era un dragón venenoso. El veneno de este dragón se extendía por toda la zona, infligiendo daño y corroyendo el espacio, reduciendo constantemente la duración de las mejoras de todos los enemigos dentro de su alcance. Esto hizo imposible que Yin Feng evitara los ataques del oponente mediante la encarnación de las sombras. Pero afortunadamente, Yin Feng poseía el linaje primigenio del dios dragón de la calamidad, lo que le permitía ser inmune a todo daño de criaturas de tipo dragón, incluido, naturalmente, el dragón venenoso de nivel primigenio que tenía delante. Yin Feng era completamente inmune al daño del oponente, por lo que no recibiría ningún daño del oponente, ni esto afectaría el proceso de acumulación de daño de Yin Feng. Es más, incluso si el veneno de ese dragón venenoso se extendiera por toda la zona, no afectaría al clon de sombra de Yin Feng. Así que este piso fue esencialmente un regalo. Pero el siguiente piso era diferente.
Era un unicornio radiante, cuya luz se extendía por toda la zona y también podía cortar la duración de las mejoras de Infeng. Incluso la duración de la encarnación de las sombras se desvanecería casi instantáneamente. Era imaginable que, bajo la luz del unicornio, Infeng casi con toda seguridad no podría obtener ningún estado de mejora. Este era el aterrador método predilecto de la bestia gigante primigenia. Por suerte, el oponente seguía sin tener cómo lidiar con el clon de sombra. Infeng, gracias a sus atributos defensivos en constante cambio, resistió directamente los ataques del oponente y dejó que el clon de sombra acumulara daño, acabando finalmente con el unicornio de un solo golpe. Hasta el piso 41, la bestia gigante primigenia que lo custodiaba era una mariposa gigante. Para entonces, Infeng ya había utilizado el poder del caos 3 veces más, rompiendo 3 grilletes de reglas relativamente fatales. Pero su daño fue efectivamente mucho menor que antes, porque algunos multiplicadores que aumentaban el daño fueron suprimidos por las restricciones de las reglas, reduciendo su daño al menos 100 veces. Normalmente, esta reducción de daño de 100 veces sería de 2 niveles, y el impacto sería muy significativo. Pero ahora, para el daño que Infeng podía acumular continuamente, solo necesitaba acumularlo durante unos segundos más para aumentar ese daño 100 veces. Después de todo, acumular daño durante unos segundos más aumentaría los valores base de los atributos de 4 dimensiones de Infeng en 1 o 2 niveles, y entonces el daño final podría incluso aumentar en 2 o 3 niveles, lo que supondría un aumento de varios cientos, o incluso 1000 veces. Esto hizo que Infeng sintiera el caos más profundamente. Mientras se pudiera controlar bien, era un amplificador de daño invencible. La autoridad menor del caos es un efecto aleatorio de aumento y reducción de daño. Pero una gran autoridad probablemente añadiría un rango numérico caótico y en constante cambio a mis atributos tetradimensionales y de combate. Actualmente, Infeng denominó a este rango numérico en constante cambio como valor numérico del caos. Evidentemente, el valor numérico del caos y el valor numérico aleatorio no eran iguales. El valor numérico aleatorio solo podía depender de la suerte para aumentar la posibilidad de obtener valores altos, sin margen para la manipulación personal. Pero el valor numérico del caos, por otro lado, podría aumentar el valor esperado de la siguiente activación mediante el método de acumulación. Y en ese momento, mientras el daño de Infeng se veía continuamente suprimido, más tiempo necesitaba para acumular daño. Especialmente cuando la mariposa gigante apareció en el piso 41, poseía un método que podía eliminar los clones de sombra, eliminando instantáneamente los 17 clones de sombra de Infeng. Las anteriores bestias gigantes primigenias no tenían métodos correspondientes. Pero mientras existiera una contramedida, entonces, al nivel de una bestia gigante primigenia, podría eliminar fácilmente a todos los clones de sombra de Infeng. Pero afortunadamente, aunque los clones de sombra de Infeng habían sido eliminados, aún conservaba su propia sombra. El ataque de las sombras de la última entrega de Bloodline, Doppelganger Shadow Assassin. La naturaleza de esta sombra era aún más insidiosa que la del clon de sombra, porque fundamentalmente no poseía ninguna forma física, y era simplemente un derivado de las sombras proyectadas en el suelo, una parte totalmente del entorno. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1646. ¿Por qué sufrir la muerte? Un ataque sin sentido. Los ataques de las sombras infligirán 6,6 veces el daño de Infeng. La amplificación del daño es secundaria, después de todo, es solo 6,6 veces, y al enfrentarse a la actual bestia gigante primigenia, esta amplificación del daño queda casi anulada por la barrera de fuente divina. Así que, en realidad, el aumento de daño no es de 6,6 veces, simplemente reemplazó un multiplicador de amplificación de daño original de 2 a 3 veces. El efecto final probablemente sea simplemente duplicar el daño. Pero la clave es que esta sombra es algo que realmente no se puede eliminar, al menos la bestia gigante primigenia no puede poseer tal método, a menos que una restricción de reglas deshabilite el linaje de asesino de las sombras Doppelganger de Infeng. Sin embargo, hasta ahora no ha habido restricciones de reglas que deshabiliten los linajes, por lo que no hay necesidad de considerar esto por ahora.
Yin Feng puede usar fácilmente ataques de sombra para acumular daño y matar rápidamente a la bestia gigante primigenia. En cuanto a él, todavía no puede morir, aunque los ataques de la bestia gigante primigenia son feroces. Los atributos de Yin Feng siguen siendo atributos aleatorios que van de 49 a 99 niveles. Afortunadamente, los atributos tanto del clon de sombra como de la sombra son valores del caos. Aunque me ataquen constantemente, eso no afectará al proceso de acumulación de daño de la sombra. Piso 45. Piso 50. Piso 55. Yin Feng continúa ascendiendo a pisos cada vez más altos a una velocidad de menos de 2 minutos por piso. Afuera, el antiguo Chaos Kun ya se encontraba en estado de shock y excitación. Fuerte, demasiado fuerte. Como cabría esperar de un genio capaz de guiar a sus subordinados para obtener una autoridad menor del caos con una amplificación de 110.000 veces. El antiguo Chaos Kun estaba ahora muy satisfecho con sombra. Anteriormente, sospechaba que Yin Feng estaba utilizando prematuramente el poder del caos para romper las restricciones de las reglas, pensando que Yin Feng podría ser un poco imprudente y no considerar las consecuencias. Pero ahora parece que Yin Feng no había usado el poder del caos en absoluto antes. De lo contrario, ya habría sido reprimido y asesinado instantáneamente por las restricciones de las reglas. Además, a estas alturas, el antiguo Kun del caos podía confirmar que Shadow, en su interior ya se había adaptado perfectamente a sus atributos del caos en constante cambio, lo que significaba que la adaptabilidad de Shadow a diferentes atributos superaba con creces la de los jugadores comunes, e incluso era una existencia de primer nivel en toda la historia del universo. Quizás en todo el juego maldito por los dioses, aún existan seres con una adaptabilidad mayor que la de Yin Feng, pero las formas de vida con una adaptabilidad mayor que la suya tal vez ni siquiera tengan la oportunidad de poner a prueba su capacidad de adaptación. ¿Y cómo surgió esta oportunidad? La mayoría de ellos primero tuvieron que alcanzar el umbral de desafiar a una gran autoridad. Es decir, el poder de combate básico debe ser alto, y un poder de combate como el de Yin Feng está destinado a encontrarse en tal escenario. Y el poder de combate básico de Yin Feng provenía de la alta autoridad del juicio. Esto, a su vez, impuso mayores exigencias a los jugadores. En resumen, en general, a ojos del Kun del caos ancestral, Yin Feng ya era un heredero de la gran autoridad del caos muy cualificado. Y a juzgar por las actitudes de Ghost Spirit, Fairy Kite, Eibulin Dalici y otros, esta sombra fue muy popular. Especialmente la existencia de 3000 sonidos inmortales. Ella también era heredera de la autoridad del legado, sin embargo siguió voluntariamente a sombra. ¿Acaso esto no lo demostraba ya? Al parecer, el antiguo Kun del caos no se percató de que Puño Infinito era originalmente también un gran heredero de autoridad. Ni siquiera una poderosa existencia primigenia bajo el dios del caos primigenio podía poseer habilidades ilimitadas. Dentro de la antigua pagoda del caos, Yin Feng llegó al piso 66 de la antigua pagoda con rasguños leves, habiendo usado su poder del caos un total de 11 veces, con 27 usos restantes. La buena noticia fue que en el piso 66, cada piso tenía 3 restricciones de reglas, no 4. Esto hizo que Yin Feng realmente suspirara aliviado. Sin embargo, al llegar a este piso, Yin Feng descubrió que los ataques de la bestia gigante primigenia se habían vuelto aún más feroces, lo que le hacía imposible defenderse únicamente con sus atributos de caos súper altos. Ni siquiera con la rápida regeneración de salud porcentual por segundo de Yin Feng, no pudo resistir el ataque de la bestia gigante primigenia. La serpiente gigante escupió directamente un rayo, borrando instantáneamente la barra de salud de Yin Feng. El efecto concomitante de acortar la duración de las mejoras impidió por completo que Arco de la Sombra surtiera efecto, durando menos de 0,001 segundos antes de ser disipado. Y cuando la barra de salud de Yin Feng se vació, inmediatamente entró en el estado de ¿de qué sirve la vida en la muerte? Aunque su salud llegó a 0, no murió del todo, y el estado de ¿qué sirve la vida en la muerte? Le permitió a Yin Feng seguir luchando durante 10 segundos. Esta duración era fija. Ni la duración de la mejora de Yin Feng ni los efectos de reducción de duración del enemigo pudieron afectar esos 10 segundos. Great Chicken, sal y quémalo. Yin Feng agitó la mano, haciendo que Great Chicken saliera volando también. Ahora bien, el daño de Great Chicken tampoco debía subestimarse, aunque el oponente permaneciera en un estado de invencibilidad la mayor parte del tiempo, el fuego infernal de Great Chicken aún podía acumularse, y cuando la invencibilidad del oponente desapareciera, sufriría daño continuo del fuego infernal de Great Chicken. Además,
El daño base de fuego infernal de Grey Chicken era el 5% de la salud máxima del objetivo. Los cambios en los atributos de Infeng tuvieron poco impacto, y no necesitaba acumular daño ni nada por el estilo, solo necesitaba seguir acumulando capas. Ya voy, jefe. Grey Chicken ya estaba impaciente. Jingu se había transformado en un tótem fénix desde el principio, bendiciendo a Infeng, mientras que Grey Chicken no había podido ayudar, así que ¿cómo no iba a estar ansioso? De todos modos, la salud de Infeng ya estaba a cero. No había necesidad de preocuparse por recibir el doble de daño tras liberar a Grey Chicken. Simplemente ataca sin pensar. La serpiente gigante primigenia se enfrentó simultáneamente a ataques de la sombra de Infeng y del pollo gris. Dado que el cuerpo principal de Infeng recibía daño constantemente, le daba pereza acumular daño. Simplemente atacaba automáticamente a la bestia gigante primigenia sin pensar y aumentaba la duración ¿de qué sirve la vida en la muerte? Dejando que la carga de la producción de daño recayera por completo en la sombra. Debido a que Infeng poseía el poder de la muerte, el linaje divino del ángel ala de la muerte ahora tenía el efecto de corazón de la muerte. Cada vez que el ataque de Infeng impactara, extendería la duración ¿de qué sirve la vida en la muerte? En 3 segundos. Aunque el oponente pudiera acortar esa duración, Infeng continuaría atacando, y así seguiría. En otras palabras, incluso si la salud de Infeng llegara a cero, no moriría en un buen tiempo. Y gracias al efecto de inmunidad absoluta al control de masas de la gran autoridad de la libertad, nadie pudo impedir que Infeng atacara. A menos que no hubiera objetivo cerca. O bien, la velocidad del oponente para reducir la duración de la mejora de Infeng era mayor que la velocidad de un solo ataque normal de Infeng. No se puede decir que tal método sea inexistente, pero no todas las bestias gigantes primigenias lo tendrían. Poco después, el estado de invencibilidad de la serpiente gigante primigenia desapareció temporalmente, y el daño acumulado de fuego infernal del pollo gris, combinado con el daño explosivo ya acumulado por la sombra de Infeng, actuaron instantáneamente en conjunto, matando al objetivo al instante. Siguiente piso. Aparecieron de nuevo 3 restricciones de reglas. Al mismo tiempo, lo que apareció ante Infeng fue, más de una bestia gigante primigenia. Capítulo 1647. ¿Superar la velocidad de la luz? Invocando al melocotón del árbol de hierba verde. 2 de ellos. La mirada de Infeng se agudizó. Descubrió que estas 2 bestias gigantes primigenias también habían heredado algunas de las habilidades generales de las existencias primigenias anteriores. Por ejemplo, la altísima resistencia al daño de área que estuvo presente en todo momento, y el efecto de invencibilidad que apareció más tarde. En otras palabras, si bien Infeng tuvo que cumplir con las condiciones previas para matar, los desafíos subsiguientes también le impondrían nuevas exigencias. Estos 2 lobos de la desgracia de nivel primigenio no necesitarían ser asesinados simultáneamente, ¿verdad? Mientras Infeng pensaba esto, lanzó un ataque contra uno de los lobos de la desgracia. No tenía otra opción, seguía en el estado ¿de qué sirve la vida en la muerte?, con la salud en estado crítico. Si no atacaba, este estado terminaría pronto, desperdiciando una oportunidad de resurrección. Cabe mencionar que entre los grilletes de reglas actuales de Infeng, ya existía uno que prohibía la resurrección. Así pues, si Infeng muriera de verdad, tendría que consumir un poder del caos por adelantado para eliminar este grillete de regla. Al fin y al cabo, el número de veces que se podía usar el poder del caos era limitado. Podría ser que, en un momento crítico, le faltara un poder del caos, y si Infeng lo consumía prematuramente, podría morir. En cualquier caso, el uso del poder del caos era instantáneo. Infeng podía completarlo con un pensamiento, así que no había necesidad de preocuparse por no tener suficiente tiempo. En tan solo medio minuto, la sombra de Infeng infligía daño sin cesar, y en el instante en que uno de los lobos de la desgracia disipó su invencibilidad, se desató una única hoja aniquiladora. El daño máximo que se propagó vació instantáneamente la barra de salud del lobo de la desgracia. Sin embargo, no fue como Infeng había esperado. Cuando este lobo de la desgracia murió, no resucitó, simplemente hizo que el otro lobo de la desgracia obtuviera algunos estatus beneficiosos. Por ejemplo, mayor daño, mayor velocidad, un intervalo más largo para disipar la invencibilidad y una menor duración de la invencibilidad. Por supuesto, el daño aumentado de esta existencia primigenia no tuvo efecto sobre Infeng, ya que su barra de salud ya era negativa. Pero el fortalecimiento de los 3 últimos aún le causó a Infeng considerables problemas. En primer lugar, la velocidad de ese tipo aumentó,
lo que dificultó que los ataques de Infeng y su sombra dieran en el blanco, especialmente a Grey Chicken, que ahora lo perseguía a rastras, escupiendo fuego, pero simplemente no podía seguirle el ritmo. Aunque antes tampoco podía seguir el ritmo, debido a que Fuego Infernal era un ataque de muy largo alcance, podía cubrir al objetivo. Pero ahora, el objetivo podría evitar directamente el alcance de ataque de Elfire. Hay que saber que la velocidad inicial de Infeng era originalmente superior a los 100.000 km por segundo, y que en ese momento, tanto él como la bestia gigante primigenia opuesta se movían a velocidades infinitamente cercanas a la velocidad de la luz. Pero ahora, la velocidad de este lobo de la desgracia de nivel primigenio, después de haber sido potenciado, superó la velocidad de la luz. En este espacio de la antigua pagoda del caos, que tenía solo 10 kilómetros de altura y decenas de kilómetros de diámetro, semejante velocidad aterradora hacía increíblemente difícil controlarla con precisión. ¿Esto puede realmente superar la velocidad de la luz? Infeng sintió que le iba a empezar un dolor de cabeza. Sabía que, en su estado normal, por muy altas que fueran sus bonificaciones de agilidad o velocidad, jamás podría superar la velocidad de la luz. Existiría una fórmula de disminución de la supervelocidad, que, como mucho, le permitiría acercarse cada vez más a la velocidad de la luz. Solo activando el efecto mi cuerpo está liberado de la gran autoridad de la libertad podría ignorar las limitaciones de la degradación a supervelocidad. Pero ahora no podía activar ese efecto de la gran autoridad. Debido a que dentro de esta antigua pagoda del caos, toda la autoridad /diagonal mandato, reglas y orden de un jugador quedaban desactivadas, quedando activos solo unos pocos efectos pasivos. Por muy rápido que sea mi reflejo, si no puedo alcanzarlo, no puedo atacarlo. Debo encontrar la manera de frenarlo. Aunque sea una existencia primigenia, el desafío de esta antigua pagoda del caos no puede plantearle una tarea imposible. Si este lobo de la desgracia posee inmunidad al control, entonces sería imposible alcanzarlo en esta vida, y mucho menos derrotarlo. Por lo tanto, no puede ser inmune al control. Por supuesto, este lobo de la desgracia era, después de todo, una existencia primigenia, así que incluso si no podía ser inmune al control, debía poseer un afijo superior inviolable extremadamente alto. Restringir sus movimientos definitivamente no sería fácil. Sobre todo porque el valor de intensidad de control de Infeng ya había sido restaurado a su nivel original por los grilletes de las reglas. Cerradura vacía. Infeng primero fijó al objetivo y usó bloqueo del vacío. En circunstancias normales, esta habilidad por sí sola podría eliminar al 100% el afijo superior inviolable del objetivo. Pero está claro que el lobo de la desgracia de nivel primigenio, aunque no era inmune al control, poseía un medio para resistir las deducciones porcentuales de su afijo superior inviolable. El bloqueo del vacío de Infeng solo eliminó menos de una 10.000ª parte del afijo superior inviolable del lobo de la desgracia. Aún así, la intensidad del control es demasiado baja. Infeng lo pensó y decidió no usar el poder del caos para contrarrestar este efecto. En cambio, optó por invocar directamente a Qincao Su Tao. Por supuesto, Infeng solo quería probarlo. Para comprobar si los atributos de Qincao Su Tao se convertirían en valores del caos después de ser invocada. De ser así, entonces Qincao Su Tao sería un arma letal de gran magnitud para Infeng. Hay que saber que esas cadenas de reglas solo afectarían a Infeng, y no a Qincao Su Tao. Pronto, la joven de cabello verde y pureza excepcional fue convocada ante Infeng, y al aparecer, inmediatamente sintió el ambiente aterrador que reinaba en aquel antiguo espacio de la pagoda. Remolinos de energía del afijo superior rugieron, diversos tipos de hielo, fuego y relámpagos se descontrolaron, y toda la antigua pagoda parecía un escenario apocalíptico. Y lo primero que vio Qincao Su Tao fue a Infeng, cuya barra de salud ya había llegado a cero. No, cuya barra de salud era negativa. Lo crucial era que esos afijos superiores y el daño explosivo también se dirigían instantáneamente hacia Qincao Su Tao. Esto asustó muchísimo a la chica de pelo verde. Pero pronto descubrió que estos afijos superiores y el daño explosivo no tenían mucho impacto en ella. Al mismo tiempo, notó repentinamente que, tras ser invocada a ese espacio, sus pensamientos parecían volverse increíblemente claros, y sus 5 sentidos y su velocidad de reacción se agudizaron innumerables veces. Hasta que echó un vistazo a su panel de atributos. Qincao Su Tao quedó instantáneamente atónito. ¿Qué clase de valores eran estos? Atributos tetradimensionales en constante cambio, con innumerables dígitos y diversos atributos de combate. Intentó moverse, pero se estrelló instantáneamente contra la pared de la antigua pagoda del caos.
Si su atributo físico no hubiera aumentado en consecuencia, el impacto le habría aplastado la nariz y los ojos de Panda. Precisamente debido a esos elevados atributos, Qincao Su Tao sufrió el aterrador bombardeo energético de la existencia primigenia, y durante un tiempo estuvo bien. Pero su barra de salud seguía bajando claramente, y si esto continuaba, aún así la derrotarían. Capítulo 1648. ¿Es ella realmente una jugadora? Entonces Qincao Su Tao alzó la mano e invocó varias plantas verdes parecidas a girasoles, que comenzaron a liberar ondas curativas hacia ella. Desafortunadamente, esos girasoles verdes también se beneficiaron de sus bonificaciones de atributos actuales. Debido a que no podía controlar sus atributos actuales, las ondas curativas de esos girasoles no podían alcanzarla con precisión. In Feng observó y sintió ganas de reír. ¿Esta chica también tiene este día? En aquel entonces, ella era un poco como In Xiaoyou, que ni siquiera podía lanzar una luz sagrada curativa sobre nadie. La diferencia radicaba en que el actual Qincao Su Tao no podía controlar completamente sus atributos porque eran demasiado elevados. En cuanto a In Xiaoyou, simplemente era mala. No te resistas, déjame hacerlo a mí. Al ver esto, In Feng sonrió levemente y utilizó directamente las características del recipiente capturador de almas para iniciar la dominación del alma sobre Qincao Su Tao. Ah, ya estoy dentro. De repente, Qincao Su Tao sintió un mareo repentino y tuvo la sensación de haber perdido el control de su cuerpo. Esta joven no pudo dominar los atributos del caos, pero In Feng era diferente, rápidamente dominó sus atributos corporales en constante cambio, y luego manipuló esos girasoles verdes para liberar ondas curativas hacia su cuerpo. El método curativo de estos girasoles no se basaba en porcentajes, por lo que para curar eficazmente, había que liberar ondas curativas cuando los atributos eran altos, de lo contrario, la cantidad de salud recuperada sería insignificante. Siguiente. Vida ancestral. In Feng conocía muy bien las diversas habilidades de Qincao Su Tao, así que no perdió tiempo comprobando las habilidades ni nada por el estilo, y activó directamente la habilidad. Innumerables vides ancestrales surgieron del vacío, arremetiendo contra el lobo de la desgracia, que corría sin cesar, rompiendo casi instantáneamente su afijo inviolable, y luego atándolo por completo. Cada jugador tiene su propio estilo de combate. In Feng era del tipo que mata de un solo disparo. Qincao Su Tao era del tipo control. Debido a la ausencia de las restricciones impuestas por las reglas, el actual Qincao Su Tao ya era más fuerte que el actual In Feng en muchos aspectos. In Feng manipuló a Qincao Su Tao, valiéndose de la intensidad de control en constante cambio, para atar completamente al lobo de la desgracia, dejándolo inmóvil. Pero obviamente, el daño infligido por Qincao Su Tao no podía matar a esta existencia primigenia. Aunque sus atributos se mantuvieran constantemente en un valor de nivel 99, su multiplicador de amplificación de daño no era suficiente, porque la gran mayoría de los multiplicadores de amplificación de daño seguían siendo los valores del propio jugador y no se habían transformado en valores de caos. Esta era también una ventaja para In Feng. Su magnitud de amplificación de daño y el número de multiplicadores eran mucho mayores que los de los jugadores comunes. Pero afortunadamente, In Feng no necesitaba que Qincao Su Tao matara al oponente por él. Con tal de que ella pudiera controlar al oponente, todo habría terminado. Sombra, mátalo. In Feng controló a Shadou para atacar, aprovechando el momento en que se eliminó la invencibilidad del lobo de la desgracia, y mató instantáneamente al lobo de la desgracia controlado. Piso 77. Piso 78. Piso 79. El antiguo Chaos Kun de afuera ya se encontraba en un estado de shock aún mayor. Porque justo ahora, una chica de pelo verde desapareció repentinamente frente a él. Y según su percepción, esa chica de pelo verde fue invocada directamente a la antigua pagoda del caos. ¿Qué está pasando? ¿Se puede convocar a los jugadores? El antiguo Chaos Kun estaba un poco perplejo. Al fin y al cabo, en el desafío de la pagoda antigua del caos solo podía participar un jugador, era una regla de hierro. Así que esta chica de pelo verde, que podía participar en el desafío previo a la gran autoridad del caos y que además fue convocada por alguien, ¿acaso contaba como jugadora? Esperar. Tiene un aura de juicio. ¿Podría ser el gran venerable del juicio? Al antiguo Chaos Kun de repente se le ocurrió algo, y sus grandes ojos brillaron aún más. Claramente. Tras invocar a Qincao Su Tao, el desafío de In Feng se volvió mucho más fácil. Principalmente, los atributos y valores de Qincao Su Tao, al igual que el clon de sombra de In Feng, eran valores del caos,
Aunque era una entidad física y podía ser atacada, con la operación y el control de Infeng, podía sobrevivir fácilmente en el entorno destructivo de la antigua pagoda. Y la conciencia de Qincao Su Tao no fue forzada a entrar en letargo. Ella podía sentir que Infeng controlaba su cuerpo, y tenía un control perfecto sobre él. Sin importar cuánto cambiaran sus atributos, Infeng podía actuar con facilidad. A través de la operación inicial de invocar girasoles para curar, Qincao Su Tao comprendió básicamente el contenido básico y la dificultad de esta antigua pagoda del caos. No, ¿cómo puede Lord Shadow controlarme a mí, a sí mismo y a su sombra al mismo tiempo? Nuestros atributos están en constante cambio. Probablemente se producen decenas de miles de cambios cada segundo. ¿De verdad Lord Shadow puede adaptarse a atributos tan absurdos? Qincao Su Tao estaba completamente mareado. Ella sentía que su cuerpo, bajo el control de Infeng, era a veces rápido, a veces lento, y podía adaptarse fácilmente a cualquier nivel de los atributos de 4 dimensiones, realizando las acciones más adecuadas. Si fuera yo, probablemente ni siquiera podría pasar del primer piso, ¿verdad? Porque sencillamente no puedo adaptarme a atributos tan elevados. Qincao Su Tao estaba convencido. Ella relajó completamente su mente, permitiendo que Infeng controlara su cuerpo. Sin embargo, su estado de ánimo era bastante bueno. Después de todo, no esperaba que, en este nivel de batalla, Infeng todavía pudiera serle útil. Por supuesto, también vio que, alrededor de Infeng, cada vez más grilletes de reglas lo aprisionaban. Era evidente que el poder de combate del cuerpo principal de Infeng se estaba debilitando cada vez más. Pero a veces las cadenas de las reglas se rompían, lo cual se debía al uso del poder del caos para romperlas. La clave era que la barra de salud de Infeng siempre era negativa, pero él nunca moría, algo que Qincao Su Tao no esperaba en absoluto. Esto es demasiado mágico, ¿verdad? A partir del piso 66, las bestias gigantes primigenias que aparecían en la pagoda antigua del caos ya no eran una sola bestia, sino al menos 2. Como máximo, había incluso 9. 9 arañas gigantes de pelo verde de nivel primigenio le causaron a Infeng considerables problemas, porque aunque el control era inútil contra él, estas arañas tejían telarañas a una velocidad extremadamente rápida, atando físicamente a Infeng capa por capa con sus telarañas. Infeng solo podía atacar constantemente esas telarañas, cortándolas para poder seguir avanzando. Afortunadamente, atacar las telarañas también contaba como un ataque básico. Aunque estuviera atrapado en telarañas, Infeng solo era incapaz de moverse, pero aún podía atacar, siempre y cuando sus manos no estuvieran enredadas. Incluso si sus manos estaban enredadas, la espada del brote blanco y la espada perforadora del mundo podían sustituir los ataques básicos, extendiendo también la duración de ¿de qué sirve la vida en la muerte? De Infeng. Gracias a los ataques de las sombras, completamente imparables, Infeng acumuló rápidamente daño y derrotó a la primera araña. Entonces Qincao Su Tao hizo su jugada, cubriendo toda la zona con antiguas enredaderas, enredando a las 8 arañas restantes. La dificultad en este punto radicaba en que Infeng tenía que atacar en un momento muy preciso para acabar con las bestias gigantes primigenias restantes, porque la duración de la eliminación de su invencibilidad se iría acortando cada vez más. Ya se había acortado a una 10 milésima de segundo, o incluso a una 100 milésima de segundo. En este punto, adaptarse perfectamente a los atributos era simplemente el requisito básico. Lo más crucial era preoptimizar todos los atributos, para poder reaccionar en el momento crítico. Todo esto dejó a Qincao Su Tao asombrado. El señor Sombra es demasiado feroz. Sin demasiados cambios en las reglas, Infeng avanzó triunfalmente. Sin embargo, en ese momento aparecieron cada vez más restricciones, y el poder del caos de Infeng finalmente comenzó a consumirse en grandes cantidades. A veces, avanzar un piso requería consumir poder del caos 2 veces, de lo contrario era imposible luchar. Y así, de repente, llegó al piso 90. Capítulo 1649. Un oponente tan poderoso, ¿cómo podremos luchar contra él? Para el piso 90, el cuerpo de Infeng ya estaba encadenado por más de 150 capas de mandatos. Todos los atributos básicos de su equipo estaban desactivados. De no ser por las bendiciones de la gran autoridad de los huesos, los atributos básicos de Infeng habrían disminuido drásticamente. Sin embargo, hay un punto que merece ser mencionado. Es decir, aunque la espada del juicio también se vio afectada por las ataduras del mandato, sus atributos básicos no fueron sellados. En cambio, la espada Baiyá y la espada rompedora de límites, que también eran equipos de nivel primigenio,
tenían sus atributos básicos sellados, lo que provocaba que el poder de combate de Infeng disminuyera cada vez que se veían afectadas. Como era de esperar de la espada del juicio dejada por Asa Sisi. Incluso puede resistir directamente los grilletes del mandato durante el desafío de gran autoridad del caos, impidiendo que sus atributos sean desactivados por el poder de los grilletes del mandato. Infeng se sintió un poco emocionado. Asa Sisi, ¿cuánto tiempo más tendría que esperar para alcanzar el nivel necesario para rescatarla? Infeng no lo sabía, pero al llegar al cielo supremo debería haber algunas pistas. En cuanto a la misteriosa era en la que Asa Sisi residía actualmente, Infeng no pudo encontrar ninguna información ni siquiera utilizando la autoridad suprema omnisciente. Esto indicaba que el núcleo omnisciente no almacenaba ningún contenido relevante. Para averiguarlo, tendría que consumir divinidad para deducirlo, pero claramente, el límite de divinidad actual de Infeng hacía imposible deducir información a ese nivel. Además, los valores de la espada del juicio de Infeng permanecían intactos. Por lo tanto, el tiempo de reutilización, la velocidad de ataque y la precisión de Infeng se mantuvieron en un nivel muy alto. Al llegar al piso 90, Infeng fue sometido inmediatamente a 3 nuevos grilletes del mandato. 2 de ellos restauraron sus atributos de fuerza y espíritu a sus valores originales. Basta de valores caóticos. La fuerza y el espíritu influyeron respectivamente en el poder de ataque físico y el poder de ataque elemental de Infeng. Después de que estos dos recuperaran sus valores originales, el poder de ataque físico y elemental de Infeng resultó completamente insuficiente para esta batalla de nivel primigenio. Sin embargo, para ahorrar la mayor cantidad posible de poder del caos, Infeng optó por romper solo uno de los grilletes del mandato. Ese fue el grillete del mandato que restauró su poder de ataque físico a su valor original. A continuación, Infeng solo necesitó ataques físicos para matar a sus objetivos. Incluso si se encontraba con una bestia gigante primigenia con una defensa física excepcionalmente alta, Infeng no se preocupaba por no poder dañarla, porque incluso sus ataques físicos venían acompañados de 9 tipos diferentes de daño elemental. Esto provenía de las 9 pequeñas autoridades del desastre. Los ataques de Infeng abarcarían todo tipo de daño elemental, y serían un porcentaje de su daño base. Así pues, los ataques de Infeng solo requerían daño físico. Claro que el daño base de algunas habilidades aumentaba con el espíritu y el poder de ataque elemental, lo que exigía atributos de espíritu suficientemente altos. Pero no había problema si no los tenía, simplemente no usaría habilidades elementales, ¿verdad? De todos modos, usar habilidades físicas seguiría añadiendo daño elemental. Por otro lado, usar habilidades elementales no añadiría daño físico. Y en desafíos anteriores, efectivamente aparecieron algunas bestias gigantes primigenias con resistencias específicas muy altas, pero para Infeng, no tuvieron ningún efecto. Una alta resistencia a cierto daño de atributo, como mucho, haría que Infeng perdiera un tipo de daño elemental. El daño físico de Infeng incluía 9 tipos de daño elemental, sumando un total de 10 tipos de daño. Perder uno solo supondría una reducción del 10%, lo cual era insignificante. Cabría imaginar que estas fases con altas resistencias específicas serían fatales para algunos jugadores. Pero para Infeng, eso era completamente irrelevante. Sin embargo, tras llegar al piso 90, Infeng descubrió que las bestias gigantes primigenias que aparecían en la arena no solo eran más numerosas, sino que también habían adquirido un nuevo mecanismo de inmunidad al daño. Los 8 tiburones gigantes primigenios del piso 90 nadaban rápidamente dentro del alcance de la antigua pagoda del caos, y cada uno de ellos solo recibía daño de un elemento específico o daño físico. Los demás daños fueron completamente inmunes. Dios mío, ¿cómo se puede luchar contra oponentes tan poderosos? King Kao Sutao observó, completamente estupefacto. Su daño se componía principalmente de daño físico y daño elemental de viento. Si ella se enfrentara a este piso, solo 2 de los 8 tiburones gigantes serían atacables normalmente, 3 serían apenas atacables y los 3 restantes serían completamente invulnerables. Hay que tener en cuenta que un jugador normal no podría acumular daño físico más 9 tipos de daño elemental. Incluso si tuvieran otro tipo de daño, sería daño convertido, no todo daño adicional como el de Infeng. El daño adicional significaba daño extra, sin efectos negativos. Pero en el caso del daño convertido, por ejemplo, un 30% de daño físico convertido en un 30% de daño elemental de fuego, aunque habría más daño elemental de fuego, también se perdería un 30% de daño físico, por lo que el daño total no cambiaría. En el juego God Forsaken, no era raro encontrar equipo con daño adicional,
pero donde se podían encontrar valores de bonificación tan altos como los de Infeng. Si uno quisiera acumular daño adicional de los 9 elementos, sería aún más imposible apilar los valores. Qin Cao Su Tao pensó esto, pero ante ella se encontraba Infeng, como si se enfrentara a las anteriores bestias gigantes primigenias, sin mostrar la menor piedad. Con un simple movimiento de su espada, cualquier tiburón gigante que saliera de su estado de invencibilidad sería aniquilado al instante. En tan solo un minuto, ya había eliminado a 3 tiburones gigantes primitivos. Son inmunes a tantos tipos de daño, y aún así el maestro puede matarlos instantáneamente. Qin Cao Su Tao casi se desmaya. Inmediatamente después, sintió que su cuerpo volvía a ser controlado. Antiguas enredaderas brotaron del vacío, restringiendo los movimientos de los tiburones gigantes restantes. El cuarto, el quinto, el sexto. En menos de 3 minutos, el octavo tiburón gigante primigenio fue abatido. Siguiente piso, el piso 91. Las restricciones impuestas por el mandato en este piso comenzaron a anular habilidades. La primera en verse afectada fue la habilidad de mayor nivel de Infeng, intuición de amenazas. Sin embargo, esta habilidad resultó completamente inútil en este desafío de gran autoridad caótica, porque, aunque su influencia divina ya era muy alta, seguía siendo completamente insuficiente frente a la existencia primigenia, y sus efectos fueron completamente anulados. También estaba desactivada la habilidad, Rima del Agua Divina. Esta habilidad, al activarse, aumentaría la influencia divina de las habilidades posteriores, pero, fue completamente inútil en el desafío. En cuanto a otro grillete del mandato, desactivó uno de los linajes de Infeng, casualmente, el linaje más inútil, el lobo solitario abisal. Así pues, para romper los 3 grilletes del mandato de este piso, Infeng no necesitó usar el poder del caos. Sin embargo, los linajes ya están empezando a desactivarse. Si el linaje del ángel ala de la muerte o el linaje del maestro de las bestias devoradoras de estrellas se desactivan, aún tendré que ocuparme de ello. Infeng se preparó mentalmente. Posteriormente, piso 92, pasado en 8 minutos. Piso 93, pasado en 12 minutos. Piso 94, pasado en 19 minutos. Poco después, Infeng llegó al piso 95. Capítulo 1650. Las cadenas de reglas más escandalosas. El piso 95. El oponente que apareció ante Infeng era un sauce enraizado en el vacío, y este sauce era tan enorme que no podía exhibirse completamente dentro de esta antigua pagoda del vacío. Pero este sauce no era el objetivo de Infeng. El objetivo de Infeng eran las ramas de este sauce. Había un total de 24 ramas de sauce, cada una con una barra de salud, y al igual que las anteriores existencias primigenias, poseían diversas habilidades específicas. Prácticamente inmune al daño de área, recuperación de salud extremadamente rápida, capacidad para eliminar clones de sombra, solo recibe un tipo de daño, y mucho más. Todos los problemas que Infeng tuvo que resolver antes también deberán ser resueltos en las etapas posteriores. Además, estas 24 ramas de sauce tenían un truco adicional, un escudo equivalente a 10 veces su salud, y la velocidad de recuperación del escudo era extremadamente rápida. Estos escudos solo recibirían un tipo de daño. Para cualquier otra persona, lidiar con este tipo de escudo sería sin duda extremadamente difícil. Al fin y al cabo, los primigenios ya tenían mucha salud, y este escudo multiplicaba por 10 su salud, haciéndolos invencibles durante la mayor parte del tiempo. Romper el escudo al instante y matar al objetivo sería de una dificultad titánica. Pero para Infeng, esta capa de escudo era como papel. Porque, frente a Infeng, todos los escudos, barreras y encantamientos no podían tener ninguna defensa ni reducción de daño, lo que significaba que el daño infligido sería exactamente el que debía ser. Ese fue precisamente el efecto de la gran autoridad de la ruptura de fronteras. Poder rompe barreras. Los ataques lanzados contra cualquier barrera, encantamiento o escudo ignorarán su defensa /diagonal resistencia /diagonal reducción de daño, infligiendo un 15% de daño verdadero a su durabilidad máxima. La barrera se romperá definitivamente con un máximo de 7 ataques. Infeng no pudo matar al objetivo con este efecto porque el efecto de talento de todas las cosas tienen límites no podía surtir efecto, lo que significa que no podía tratar a los seres vivos como escudos /diagonal barreras. Pero el efecto de esta gran autoridad seguía vigente. Un máximo de 7 ataques podrían destruir cualquier existencia de tipo escudo /diagonal barrera /diagonal encantamiento. Y con la fuerza de ataque actual de Infeng,
Ni siquiera necesitó 7 ataques, un solo ataque bastó para romper el escudo. Por lo tanto, este escudo no causó absolutamente ningún problema a Infeng. Tras 25 minutos, Infeng logró llegar al piso 95. Cuanto más cerca estaba el piso del piso 99, más existencias primigenias enfrentaba Infeng y más tiempo pasaba allí. Por suerte, ahora se encontraba en un estado de completa apatía, así que no tenía que preocuparse por recibir daño. De todos modos, su salud ya era negativa, así que ¿qué importaba si tu ataque era alto? A menos que la duración de su mejora se redujera continuamente hasta que sus ataques no pudieran igualar la duración de qué sirve la vida en la muerte, solo entonces se podría contrarrestar el método de Infeng. Fue solo en el piso 98 donde Infeng finalmente se encontró con un oponente que incluso le provocó dolor de cabeza. Era un nido de hormigas de nivel primigenio, las hormigas doradas devoradoras ancestrales. El número total ascendía en realidad a varios cientos. Infeng apareció en un hormiguero de terreno intrincado, cuyas paredes eran impenetrables incluso para su percepción de sombras original. Cientos de hormigas doradas devoradoras ancestrales se arrastraban dentro, intentando encontrar y matar a Infeng. Estas hormigas de nivel primigenio solo reciben un tipo de daño, lo que ya ha reducido mi daño en casi un nivel. Acabar con ellas llevará muchísimo tiempo. Es imposible eliminar a estos cientos de hormigas en tan solo 60 minutos. Infeng empezó a sentir dolor de cabeza. Si Infeng tuviera suficiente poder del caos, podría romper algunas reglas clave que lo vulneraban, lo que aumentaría su daño en varios cientos, o incluso miles, de veces en comparación con el actual. Eso aceleraría significativamente la eliminación de estas hormigas. Pero ahora solo le quedaban 3 poderes del caos. Para evitar problemas en el último piso, Infeng definitivamente tenía que salvar a esos 3 poderes del caos. Atravesó el hormiguero y enseguida se dedicó a matar hormigas, porque sabía que con sus estadísticas actuales, bajo la restricción de las cadenas de las reglas, incluso los valores en la zona del multiplicador de amplificación de daño estaban muy reducidos. Matar a todas las hormigas por la fuerza probablemente llevaría más de un día y una noche, por lo que era imposible solucionarlo de esta manera. Si realmente no funcionaba, solo podía romper 1 o 2 reglas para aumentar su daño. Estas cosas son realmente resistentes. Infeng no pudo evitar exclamar. Afortunadamente, enseguida encontró el núcleo de ese hormiguero en el campo, una rolliza hormiga reina. Es más, esta hormiga reina se encontraba en un estado de invencibilidad absoluta. Esta hormiga reina solo estará en estado vulnerable cuando no haya unidades aliadas a su alrededor. ¿Y la condición para despejar este piso es matar a la hormiga reina? Infeng lo echó un vistazo, luego inmediatamente levantó la mano y liberó su habilidad de linaje de sangre, expansión de la calamidad. La habilidad linaje del dios dragón de la calamidad del linaje de nivel primigenio redetermina por la fuerza la distinción entre amigo y enemigo para todos los objetivos dentro del alcance, con una duración fija de 60 segundos. Normalmente, para asegurarse de que no haya objetivos amistosos alrededor de la hormiga reina, habría que eliminar a todas las hormigas del nido. Pero para Infeng, existía un método aún más conveniente. Transforma directamente a todas las hormigas en sus unidades amigas. De esta forma, para la hormiga reina, esas hormigas doradas devoradoras ancestrales de nivel primigenio serían unidades enemigas. Sin unidades aliadas cerca, esta hormiga reina se liberó inmediatamente de su estado de invencibilidad absoluta. La sombra de Infeng comenzó a acumular daño. En el momento en que el estado de invencibilidad de la hormiga reina se disipó por 5ª vez, la espada aniquiladora de la sombra de Infeng estalló instantáneamente. Este piso se acabó. Finalmente, el piso 99. Grieta. En cuanto Infeng puso un pie en esta planta, oyó el sonido de grilletes, seguido de una notificación del sistema. Solo le afectó una restricción. El efecto de esta restricción fue reducir el poder de ataque físico y elemental de Infeng a un punto, e inhabilitar todas sus habilidades, incluidos los efectos de ataque pasivos. Sin duda, esta fue la regla más escandalosa de principio a fin. Si no se pudiera romper, sería imposible desafiarlo con éxito. Pero la clave era, que esta regla especial requería en realidad 10 poderes del caos para romperse con éxito. En otras palabras, los 3 poderes del caos que Infeng guardó para el último piso simplemente no fueron suficientes. Primero, rompe la cadena que prohíbe la resurrección. Entonces, rompe la regla que limita la corrección de impactos. Aunque Infeng se sorprendió, no se puso demasiado nervioso. Aunque su poder de ataque se redujo a un punto,
eso no significaba que no tuviera poder letal. Porque, en el periodo anterior, ya había acumulado 330 fisuras de la hoja de la muerte con el máximo daño. El desafío de este piso podría consistir en poner a prueba la compostura del jugador. Si no se guardan 10 poderes del caos para el último piso, es casi imposible superarlo. Pero afortunadamente, mi fisura de la hoja de la muerte, sin importar cuánto daño infligió al ser creada, puede seguir infligiendo ese mismo daño, sin ninguna relación con mi propio estado. En este momento, la multitud que se encontraba afuera también había llegado al momento de mayor tensión. El antiguo Chaos Kun vio a Infeng llegar al piso 99 y también se puso nervioso. Espero que esta sombra haya salvado 10 poderes del caos. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.